Así que avanzando con nuestro recorrido por distintos momentos de nuestro programa, ya concluyeron el segundo módulo, así que vamos a dar inicio al tercer módulo, que de acuerdo al programa, ¿no? Que tiene como denominación kinesiterapia en parálisis cerebral. No sé si a ustedes les llamó la atención esta terminología, si están familiarizados, también les pregunto a los que están conectados, si saben de qué se trata, si indagaron un poquito, si alguna vez escucharon esta terminología, y por qué se les ocurre que deberíamos estudiarlo como una unidad o un módulo dentro de esta asignatura. A ver, los escuchamos. ¿Y por qué pensás que está incluida acá y la vamos a estudiar así como venimos estudiando kinesioterapia en la afección respiratoria, en la rehabilitación del amputado? Ahora PC, parálisis cerebral, no es personal computer, tiene que compartir más las siglas. Y lo de EGNE, que ustedes quizás lo escucharon, como dice la compañera, sí, es también la denominación con la que se conoce, pero como está mucho más difundida la terminología parálisis cerebral, aunque nos cueste y sea un término que no nos gusta, porque bueno, tiene cierta connotación, intuiciona, llama la atención, pero se han intentado darle otras denominaciones y finalmente siempre se cae en la misma, que es la que más conocida, que es la de parálisis cerebral, ¿no? Pero ¿por qué se les ocurre que debemos estudiarla así como una entidad diferente? ¿Indagaron un poquito? A ver los que están conectados desde sus casas, ¿qué nos pueden contar? Estamos iniciando esta nueva unidad temática. Cualquier cosa, a ver, con lo que se les ocurre en este momento, aquellos que más o menos tienen esa idea que bueno, está apareciendo y o que cuando la leyeron, o capaz que tienen algún comentario de un compañero que se cursó. Yo creo que es muy frecuente, a mí me pasó cuando lo conocí, pienso que es muy frecuente, pero que es ambiguo cuando uno lo escucha. Que hay tantas cosas que son de cuenta. Bueno, vamos a ir aclarando algunas cuestiones, que es cierto lo que decís. Y con respecto a las frecuencias, sí tiene esa cuestión, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque es la principal causa de discapacidad en la infancia. Esa es la razón o el motivo por qué se lo incluye como una entidad diferente o separada, o que se le va a dar un poquito más de énfasis. Y fíjense lo que... Acá vamos perdón. Achicarlo un poquito, ¿no? Bien, total, sí. Vos podés correr. Bien, fíjense que esta entidad, y en realidad después la vamos a ver, los términos actuales hablan de una condición, y vamos a explicar por qué se habla de una condición, constituye o forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Fíjense la importancia que tienen los trastornos del neurodesarrollo. Afectan entre el 15 y el 20% de la población infantil. Por eso es motivo de consulta frecuente y muchas veces, bueno, son subdiagnosticados. Hoy se han abierto otros campos dentro del estudio y la identificación o el diagnóstico de las afecciones del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de parálisis cerebral, discapacidad, trastorno del neurodesarrollo, nos imaginamos por ahí algo complejo, que lo es, la complejidad está presente, pero no habla de la severidad. Dentro de esta terminología, que se la agrupa o se la incluye bajo un término sombrilla o paraguas, se agrupan
numerosas afecciones que van desde lo muy leve a lo más complejo, a lo más severo. Sí, desde luego, pero sí tienen cuestiones en comunes. Y eso es lo que nos interesa ir descubriendo, ir conociendo, ir teniendo elementos para poder identificarlo, porque en realidad la complejidad está presente. A veces son muy visibles, fácilmente identificables y algo que por ahí nos llama la atención, pero otras veces pasan desapercibido y eso es lo grave. Entonces aparecen en forma tardía. Siempre hay posibilidades de poder ofrecer alguna ayuda, pero nos perdemos etapas importantísimas evolutivas del neurodesarrollo que deberíamos atenderlas, ¿no? Y no dejarlas pasar. Bien. La siguiente. Es muy incómodo eso. Para vos. O si querés, proponemos acá más abajo. No importa. Bien, bien. Entonces, bueno, vamos a hablar del neurodesarrollo infantil en esta clase, ¿no es cierto? Vamos a introducir todo lo que tiene que ver con algo que nos interesa y vamos a ir hablándolo por qué nos interesa conocer el desarrollo, el neurodesarrollo, ¿no? Y por qué, cómo abordarlo y de qué se trata. A ver. Ay. No. Bien, sabemos que es un proceso, el neurodesarrollo infantil es un proceso, ¿no es cierto?, que empieza desde etapas muy tempranas, en el momento de la gestación, y hasta incluso podemos hablar desde antes, porque nos interesa mucho la salud de la mamá o de la futura mamá, así que las condiciones en las que llega al estado de gestación también impactan, influyen en las cuestiones del neurodesarrollo. Así que es un proceso de cambio y donde, fíjense, que está muy vinculado con algo que se llama la interacción con el ambiente. El neurodesarrollo toma importancia o realmente se produce en interacción con el otro, con el contexto. No es solamente, bueno, las posibilidades con las que el niño nace o las que hereda bueno, y después van apareciendo las diferentes habilidades. No, tiene que haber referentes, tiene que haber elementos, aspectos del ambiente que cada vez se va tomando mayor importancia y nos interesa mucho más conocer, porque es desde allí donde nosotros, como futuros profesionales, y que bueno, kinesiólogos, que vamos a conformar equipos de salud, vamos a apropiarnos, ¿no es cierto?, de las posibilidades de estas cuestiones del medio ambiente y poder interactuar para que aparezcan o porque se produzcan los cambios que esperamos que un niño con desafíos del neurodesarrollo presenta, ¿no? Así que ese resultado, sí, tiene que ver mucho con la maduración cerebral, con los cambios que se van dando, ¿no es cierto?, en este proceso evolutivo también, donde en este proceso evolutivo el bebito va adquiriendo ciertas habilidades y a la vez eso va conformando también su personalidad, no es cuestiones solamente o netamente motrices que nos interesan y que están muy vinculadas con el resto de los sistemas que ya vamos a ir conociendo de qué se trata, ¿no? Bien, bueno, tomando o citándolo a Cárdenas-Leighton, habla de que el neurodesarrollo puede verse como un proceso en el cual el bebé, niño, participa junto a su medio ambiente, es decir, no está en forma aislada. Y si está en forma aislada, estamos en problemas graves, ¿no? Influyéndose mutuamente y evolucionando en una dirección particular. En este contexto, la evolución no solo enfoca al niño, sino también a las interacciones entre el niño, sus padres, cuidadores, familias y el entorno inmediato. Es aquí donde les decía del valor que tienen los que acompañan al niño y todo el ambiente incluso que entra a formar parte también de su naturaleza y de su realidad, ¿no? Bien. Bueno, haciendo un poco de historia, fíjense que recién en el siglo XVI se comienza a usar el concepto de infancia. Y en el siglo XVIII se comprende al niño como un ente diferente al adulto.
Así que fíjense que son como disciplinas que, bueno, que tienen como, son bastante nuevas y cada vez se van ampliando mucho más los campos también de acción. Por citarlo, bueno, en 1774 Johann Pestalozzi, que fue un pedagogo suizo, inicia la descripción del desarrollo y su secuencia. Es en el siglo XX que se desarrolla la pediatría en todas sus áreas. En 1990 comienza a estudiarse el desarrollo infantil desde la perspectiva de la neurociencia. Fíjense que esto que nos ha habilitado también a poder interpretar muchas áreas de conocimiento, bueno, en lo que compete al neurodesarrollo también aporta y nos ofrece muchos recursos para poder interpretarlo y poder conocer el funcionamiento del sistema nervioso central en función a las posibilidades de lo que el niño hace y de lo que también nosotros podemos poner en juego para que aparezcan, que surjan, facilitar esas habilidades, ¿no? Bueno, y el desarrollo psicomotor es una consecuencia de la interacción entre la genética y el medio ambiente. Durante mucho tiempo el peso estaba puesto en la genética, en la herencia, en lo que el niño traía, desconociendo justamente el valor del medio ambiente. Bueno, hoy la balanza se ha equilibrado y hasta le podemos decir que recobra mucho valor las cuestiones ambientales. Hay todo un campo que se llama la epigenética, todo lo que se pone alrededor de la naturaleza desde el niño, y que también puede impactar, por ejemplo, imagínense de que el niño traiga alguna tendencia o algún factor de riesgo, pero que no se manifiesta. Pero la epigenética, es decir, todo esto lo que rodea, puede hacer que se manifieste, que se exprese ese factor de riesgo, o bien puede ser que se atenúe y desaparezca y se controle. Entonces, fíjense la importancia que tiene, ¿cierto?, todo lo que concierne, lo que va alrededor, lo contextualiza, ¿no? Hay evidencias, ¿no?, en relación al neurodesarrollo y, bueno, y por suerte hay campañas, hay programas que están vigentes y que favorecen, ¿no es cierto?, estas cuestiones, ¿no? El cerebro humano es el único cerebro de mamífero que no ha completado su desarrollo. Nacemos imperfectos, nacemos incompletos, mejor dicho, ¿no? Y entonces, es obvio que la continuación de su proceso depende de dos grandes factores. Por un lado, está la lactancia, la leche materna, que es específica para la especie humana, que aporta valiosos nutrientes y que ninguna otra leche mamífera, bienvenidas chicas, puede brindar para concluir el neurodesarrollo. Entonces, ese es uno de los elementos vitales, ¿cierto?, que tiene una relación directa con el neurodesarrollo, ¿no? Les recuerdo que está abierta el registro de asistencia, ¿no?, tanto para los que están presentes como para los que están en su casa. Bueno, la segunda evidencia es las cuestiones de apego. Y aquí también estas cuestiones del ambiente, de la influencia del otro, lo que puede generar estos vínculos que se van estableciendo, esta sensación de seguridad que se le va brindando al niño porque tiene un referente seguro, real, confiable, que, bueno, que es de donde va generando estos vínculos. Hoy el aspecto vincular tiene mucha importancia. Fíjense al punto que en las escalas de valoración del desarrollo, que una de esas vamos a ocupar nosotros, incluso este viernes mismo que vamos a tener en el práctico, y ya la vamos a poner a disposición de ustedes también para que las puedan familiarizarse y traerlas para ir observando y haciendo registros, incluyen cuestiones vinculares. Esta de que, por ejemplo, en el momento de la observación, el cuidador mira al bebé, hay intercambio de miradas, como esta mirada que habla de brindarle seguridad, protección, estar atento a lo que el bebé hace, y este vínculo que se establece tiene una riqueza muy, muy alta. Entonces, por eso es que se habla
que el apego es uno de los grandes elementos que favorecen el neurodesarrollo, ¿no? Por supuesto que eso es todo un campo para poder después ir conociéndolo, porque hay apego positivo y hay apego negativo, y entonces también eso importa conocerlo, porque a la hora de poder estar frente a un niño y ir conociendo cómo se relaciona, ¿no? Primeramente con sus referentes directos, ¿no? Con su familia, con los cuidadores, se habla de cuidadores primarios, aquellos que tienen la responsabilidad del cuidado del niño y que están como mucho más cercanos. Entonces, ese vínculo, bueno, puede generar apego positivo, y bueno, está muy bueno, ¿no? Y ese es el que hacia donde nosotros le damos importancia y hay que reforzarlo y hay que poder facilitarlo también. Están otras cuestiones que son los apegos negativos, que bueno, que eso también hay que conocerlo para poder modificar algunas condiciones ambientales y poder favorecer el positivo, ¿no? Bien, a modo de poder ir introduciéndonos en todo este campo, también, bueno, abundan las investigaciones, dice, que también que nos dan evidencia que demuestran que los niños alimentados al menos los primeros 6 meses de vida con leche materna enferman menos y son menos inteligentes, y son más inteligentes y al tener mejor apego son más seguros, estables, con menos maltrato, con familia más funcional y con un sistema inmunológico más potente. Se ha descrito, por ejemplo, que el maltrato infantil es capaz de disminuir el volumen cerebral, que es donde impactan, ¿no?, las cuestiones ambientales, cómo afectan a la estructura del órgano, ¿no? Y el número de sinapsis, como una influencia negativa del medio ambiente, al igual que el consumo de alcohol, drogas, etc. Bien, seguimos. Resulta claro que muchos factores pueden interferir en el neurodesarrollo, tanto desde el punto de vista intrínseco, como genéticos, estructurales y metabólicos, como extrínsecos, y particularmente la influencia del medio ambiente, reforzando nuevamente esta idea del valor del medio ambiente. Pero bueno, lo que se sabe es que los primeros años de vida son fundamentales. También las primeras horas de vida también se habla de la edad de oro, la etapa de oro, ¿no es cierto? Porque ese es donde también se establece, si se puede, si las condiciones lo permiten, establecer ese contacto, bueno, del bebé recién nacido con la mamá. Eso genera cambios positivos y es muy, muy importante, ¿no? Bueno, no solamente los bebés necesitan una nutrición adecuada, requieren de cuidados, afectos del entorno y le brindan las oportunidades para el progreso adecuado al desarrollo. Y en esto también hay mucho por hablar, porque a veces se malinterpreta de que cuidado es todo de sobreprotegerlo, de que no permitirle ni siquiera que se mueva. Muchas veces hay muchos factores que se ponen en juego en estas interacciones. Bueno, tampoco es bueno, ¿no es cierto? Así que todo tiene que buscarse el equilibrio y que sean realmente condiciones saludables, sanas y que realmente favorezcan el neurodesarrollo, ¿no? Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué nos interesa conocer estas cuestiones del desarrollo y la evaluación del desarrollo y por qué hay tantos test y valoraciones? Porque justamente el examen de la conducta del bebé, la observación, lo que el bebé hace, cómo se mueve, cómo lo hace, la posición que va teniendo, acá traje un bebito, es una neta. Tiene un pañalcito, pero está tan sucio después de tantos roces que me dio vergüenza. Pero bueno, hagamos de cuenta que no, porque en realidad la mejor manera de observarlo es al descubierto, sí. Si las condiciones ambientales lo permiten, ¿no? Bien, está muy sucio. Y no consigo un pañal tan chiquito. Bueno, bueno, entonces la observación de cómo se posiciona, de la ubicación, de cómo va generando también la respuesta a los estímulos, eso tiene que ver con el estado del sistema nervioso central. Es una manifestación. Lo que el niño demuestra va adquiriendo, va haciendo, se va moviendo, se va posicionando incluso, esos cambios posturales, todo eso tiene que ver con la integridad del sistema nervioso central. Entonces, fíjense,
Gesell, fíjense en qué año, en 1947, habla, el examen de la conducta de un lactante es esencialmente examen de su sistema nervioso central. Entonces esa observación se habla como de una ventanita para poder ingresar o conocer el estado del sistema nervioso central. Por supuesto que hay elementos de diagnóstico que, bueno, que hablan de la estructura, de cómo está, de que si hay alguna irregularidad, si hay alguna dismorfía, si hay algún elemento de sospecha, pero eso tiene que ser complementario con la observación directa de cómo el niño se mueve, de cómo el niño interactúa, de cómo cambia de posiciones, de cómo se posiciona. La vigilancia del desarrollo comprende todas las actividades relacionadas a la promoción del desarrollo normal y a la detección de problemas durante la atención primaria de la salud del niño. Hay terminología nueva, ¿no? Un poco van a ver algo de normal y algo de típico. En realidad se prefiere lo típico y lo atípico cuando se habla de algo anormal o que escapa a los parámetros esperados, ¿no? Esta vigilancia desarrolla un proceso continuo y flexible que incluye información de los profesionales de la salud, padres y otros. Bueno, a medida que el cerebro del niño se desarrolla, las diferentes partes se van especializando gradualmente y cada vez en forma más evolutiva, y en esta diferenciación se van evolucionando circuitos neuronales específicos para las distintas funciones. Por eso es que el niño puede ir logrando ciertas habilidades, porque a partir de la nutrición, del cuidado, de la regulación, es un término también que debemos conocerlo, esta posibilidad de que el niño pueda tener ciclos de sueño y ciclos de vigilia, que vaya adquiriendo estos ritmos, eso va condicionando, va permitiendo, ¿no es cierto?, que aparezcan estos cambios también a nivel de los circuitos, y que el cerebro vaya desarrollándose. Fíjense que una de los indicadores también de cambios y de valoraciones que el pediatra dispone es el perímetro cefálico, ¿no es cierto?, la medición del perímetro cefálico. ¿Por qué se les ocurre? Para ver los cambios a nivel del volumen, ¿no? Pero eso tiene que ver ¿con qué? ¿Con crecimiento o desarrollo? Crecimiento del perímetro o para controlar que no pasa. Bueno, la compañera habla de neurocefalia como un caso, ¿no es cierto?, de que se da crecimiento, claro, porque pasa de que también son tecnologías que a veces se utilizan como sinónimos y no son sinónimos, ¿no? Sino que van de la mano y se necesitan uno del otro, ¿no? Para que se produzcan estos cambios del desarrollo, sí se necesita que las estructuras vayan aumentando de volumen y vayan adquiriendo cierta complejidad también al habilitarse nuevos circuitos neuronales, ¿no? Bien. Entonces, el desarrollo temprano del cerebro depende de que uno tenga las experiencias adecuadas. El cerebro joven es una parte muy reactiva y plástica del cuerpo con un elevado número de neuronas y conexiones entre ellos. Ahora vamos a hablar también algo sobre neuroplasticidad, de qué se trata, ¿no es cierto? Porque por un lado está el neurodesarrollo y por otro lado también la neuroplasticidad, pero van de la mano. Bueno, los caminos entre las varias partes del cerebro se van estableciendo siguiendo las conexiones más activas, formando sistemas que sirven de apoyo a las diferentes funciones sensoriales, cognitivas, emocionales y conductuales. Y aquí empiezan a aparecer terminología que atañe a diferentes sistemas de signos de interés que se ponen en juego en el momento del desarrollo, en el proceso del desarrollo. El carácter único de cada niño es resultado de las complejas acciones entre los genes, otra vez lo que trae, la herencia, que controlan el crecimiento del cerebro y las experiencias formativas provenientes del entorno del niño. Nuevamente, esta interacción genética y medio ambiente. Todos los que trabajamos con bebés y niños deberíamos tener una mirada atenta y multifocal en cuanto a la evaluación del desarrollo, detección temprana del desarrollo atípico, pautas de intervención. Aquí me voy a detener un poquito.
Ustedes me van a decir, sí, pero a mí no me gusta trabajar con niños, no me va a gustar pediatría, voy a preferir, ahora que estoy viendo adulto, por ahí me gusta mucho más, la gente que le gusta deporte, que dice, no, no. Bien, pero hay algo que les queremos comentar, que es la importancia de poder conocer el desarrollo. Este proceso de cambio nos habilita, nos permite conocer, hacer análisis de movimiento, saber por qué se producen estos cambios, entender también las cuestiones de biomecánica que impactan en las estructuras corporales y eso impacta en la funcionalidad, en las posibilidades de moverse del individuo. Por lo tanto, van a ver la relación también que en la próxima unidad a cargo de Marisa, que va a ser la rehabilitación del paciente adulto con hemiplegia, volvemos a retomar o continuamos en este proceso de análisis del movimiento, porque como la persona se mueve, sea niño, adolescente, adulto, anciano, eso responde a ciertas cuestiones que a nosotros nos interesa como kinesiólogos entenderlas y poder generar cambios. Y el desarrollo, el proceso de desarrollo nos ofrece esa posibilidad de conocimiento. Es decir, ¿qué pasa con este proceso evolutivo? ¿Cómo se van adquiriendo estos cambios? ¿Cómo van apareciendo estas habilidades? ¿Y qué pasa cuando algún evento, algún motivo modifica esta posibilidad de moverse del individuo y debemos recuperarlo, pero a partir del conocimiento de lo que es el desarrollo? ¿Me van siguiendo? Entonces, todo esto que nos va ofreciendo el análisis de cómo el bebé se mueve, cómo va adquiriendo las diferentes habilidades, esto lo vamos a retomar en todos los momentos de nuestra carrera, de nuestra profesión, independientemente de la edad en la que nos encontremos con el paciente, ¿no? Que nos toque actuar o atender. Incluso el paciente que está en terapia intensiva y que está pasando por una situación en la que luego debe recuperarse y debe aparecer otra vez esa habilidad de ponerse de pie y demás, nuevamente recuperamos también elementos acerca de cómo ofrecerle estabilidad, cómo facilitar el movimiento, cómo facilitar estos cambios o la marcha, si está en condiciones de hacerlo, ¿no? Bien, bueno, esta persona también, Illingworth, habló de que el conocimiento minucioso de lo normal, hoy se habla de lo típico, es una base fundamental para el diagnóstico de lo anormal o de lo atípico, como terminología actualizada, ¿no? Porque nos interesa partir del conocimiento del desarrollo típico o normal, es para poder, cuanto más tengamos referencias, datos, información, conocimiento de cómo el niño lo hace en condiciones normales, operadas, vamos a poder después trasladarlo en presencia de un niño con estos desafíos del neurodesarrollo de los que les mencioné. También otro de los elementos que debemos tener muy claro es que el desarrollo no es rígido. Que a veces tomamos estas tablas y decimos, uy, está de 2 meses, pero todavía no alcanzó estabilidad, como que ya... No, pensémoslo que cada niño tiene su variabilidad. Si hay algo que destaca o que acompaña a lo que es el desarrollo normal o típico, es la complejidad y variabilidad. Y eso también forma parte del movimiento normal. Cuando empecemos a hacer análisis de movimiento y nos empecemos a observar a nosotros, cada uno de nosotros, cómo nos movemos en diferentes situaciones, vamos a poder entender también aspectos de cómo nuestra estructura, nuestra experiencia, nuestra previa, ¿no? Nuestra historia de uso de las diferentes estructuras se ponen en juego en el momento de actuar o de poder movernos. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, de que cuanto más información tenemos de lo normal, vamos a poder aplicarlo en situaciones de anormalidad. Bien, y no es rígido, decimos, ¿no? Y otra vez, nuevamente, está basado en las condiciones en esta interacción entre lo que, la genética y el medio ambiente. Avancemos con esto. Bueno, había mencionado algo sobre la neuroplasticidad. Fíjense,
es la piedra angular en este tipo de abordaje, en especial durante los primeros meses de vida del bebé. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Bueno, vamos a tomar esta definición de la OMS, que habla de la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. Entonces, sobre esto es que nosotros nos apoyamos. Sobre esto es donde nosotros debemos sostenernos y ofrecerle al paciente las mejores posibilidades también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo vamos a poder modificar esa situación en la que el paciente se encuentra por una lesión o por diferentes factores? Bien, pensemos cómo influye los diferentes elementos, son todos los ambientales, dentro de este proceso de neuroplasticidad. Como un paciente, imaginémonos ya un paciente adulto, ¿cierto? Que bueno, con alguna secuela, por alguna lesión, ¿cómo influye la neuroplasticidad? Bueno, pensemos lo que hay que volver a las bases y empezar a generar estos nuevos circuitos para que se reprograme o se resetee y volvamos a poder también que el paciente vaya adquiriendo nuevas experiencias, que se vaya habituando a su nueva condición, que vaya adquiriendo sobre todo confianza y en la medida de lo posible vamos a ir viendo cómo le ofrecemos ayuda con algún dispositivo y demás. Todo eso forma parte de procesos de neuroplasticidad, de recuperación. Entonces decía, es la piedra angular de todo proceso de rehabilitación. Es allí donde tenemos que poner nuestra mirada. Nuestros objetivos tienen que estar sostenidos sobre elementos de neuroplasticidad. Y las neurociencias en esto han contribuido mucho. Desde poder conocer cómo los aspectos emocionales influyen en cada momento de recuperación del paciente. Entonces, sobre eso también nosotros somos responsables de poder tener esta información para, en el momento de generar un vínculo con el paciente, de poder proponerle una tarea, debemos ofrecerle seguridad, estar apoyadas sobre aspectos emocionales también seguros, porque confiables, que él mismo vaya adquiriendo, el paciente vaya adquiriendo esta confianza para moverse. Imagínense que a cualquiera de nosotros, de un día para el otro, no puede, la mitad de nuestro cuerpo no nos responde. Imagínense todo lo que implica hacer estos cambios. Y bueno, eso es lo que debemos conocer y sostenernos sobre el aspecto de neuroplasticidad. Siguiendo con este proceso, dice, las neuronas aumentan, estabilizan las conexiones con otras neuronas a consecuencia de la experiencia, aprendizaje y la estimulación sensorial y cognitiva. Esto es lo que nosotros vamos a apoyarnos sobre el proceso de neuroplasticidad y generar todas esas actividades, tareas, todo lo que hacemos con el paciente en la sesión va generando estos cambios. Todo lo que se lleva al paciente y le enseñamos para que lo continúe en la casa, incluso a la mamá, que enseñarle cómo cargarlo, cómo sostenerlo, en un bebé que puede estar ya manifestando algunas conductas de irregularidad o de desorden. Bueno, todo eso impacta en esta conexión, en este proceso de neuroplasticidad. Gracias a este proceso, los niños con riesgo de alteración en el desarrollo son susceptibles a mejorar su calidad de vida. Por supuesto, cuando también podamos actuar tempranamente, por supuesto, cuando nos aseguramos o tenemos mayor posibilidad de recuperación. Bien, vamos a ir entrando en estas cuestiones de lo que es el desarrollo del bebé y vamos como es muy amplio, lo vamos a dividir en dos partes. Tratemos hoy de completar lo que es el primer semestre de vida, ¿bien? Hay conceptos claves que debemos tener, que tienen que ver con la dirección en la cual se produce. Sí, es cierto, tiene una dirección cefalocaudal, primeramente, primeramente por una cuestión de respuesta fisiológica incluso,
si está en una posición prona, ¿qué hace? Va a poder liberar las fosas nasales para poder respirar mejor, y este cambio de posición de la cabeza también impacta en el resto de las estructuras, ¿no es cierto? Va la respuesta también a ciertos estímulos, a estímulos táctiles, como es el apoyo. Fíjense, ven aquí el ambiente como también se pone en juego, la posición en la que se encuentra el bebito, esta base, este sostén que le da, o ya sea que esté en su cunita o esté en los brazos de su cuidador, también le ofrece cierto estímulo, y sobre eso se va apoyando, va generando presión sobre la superficie de apoyo y le da la posibilidad de levantar la cabeza, respondiendo puede ser a un estímulo visual o auditivo, y también este movimiento va aumentando el componente de extensión del tronco, y a medida que va evolucionando y va moviéndose más y va teniendo mayor experiencia, este componente va descendiendo hacia el resto de las estructuras, ¿no? Entonces, por eso decimos la dirección cefalocaudal. También se habla, como dentro de los conceptos clave de entender, es que se da también en una dirección próximo-distal. Primeramente, vamos a necesitar sobre todo la cintura escapulo-humeral, también pueda lograr cierta estabilidad para que el movimiento del brazo y de la mano, más distal, pueda ser posible, ¿no es cierto? Pero a partir de una cierta estabilidad que le brinda la cintura escapular con el tronco, ¿no? Bien. Y también, a la vez, se retroalimenta este movimiento desde lo distal a lo proximal, que también lo vamos a ver en diferentes momentos del desarrollo, ¿no? Porque debe sacar eso. Quiero volver a ver mi cámara para que vean nuestro ¿Puedo dejar de compartir un segundo? Bueno, dale.